Hola, bienvenidos a Big Left, Centinela de los últimos tiempos. Me encuentro en Santiago, estoy en este cuarto, que es un cuarto de planchado, en la casa de mi madre. Acudí en la noche del domingo con lluvia fuertísimo, unos temporales de noche manejando a 120 y algunas veces a mayor velocidad para pasar los camiones sin ver la barrera, sin ver el camión, con una lluvia tremenda y una oscuridad, para llegar a despedirme de mi madre, que estaba todavía consciente. Llegaron mis hijos, llegaron los nietos, tiene 15 nietos. Está un enfermero o una enfermera, hay que ser inclusivo en todos estos lenguajes. A veces una enfermera, otras veces un enfermero. Cada 6 horas le están inyectando un sedante y ya ha perdido la conciencia. Acudí a un sacerdote, eh, ella había hecho ya la confesión con ese sacerdote y hizo le oramos la extrema unción, el sacramento de la unción de los enfermos, lo que me tiene contento, alegre, porque mi madre, además de una conducta durante toda su vida, una conducta muy decente, muy de mujer justa, como dice la Biblia. Al mismo tiempo ella era de una generosidad inmensa y de un espíritu caritativo. O sea, lo que más tenía mi madre era espíritu caritativo, como una de las pocas personas que yo he conocido en el mundo con espíritu caritativo. He conocido otras y a uno le llama la atención ese espíritu caritativo. Lo tiene mi madre, lo tenía. Y ahí está, todavía no fallece. He tenido que ir a la parroquia, hacer algunos trámites. Bueno, gestiones. Y aquí me acordé que parece como medio eh, frívolo, pero encontré esta música que es como lo que estamos viviendo ahora, de Charles Aznavour. Dice, adiós a la mamá. Eh, Ya están aquí, llegaron ya a la llamada del amor. Está muriendo la mamá. Todos al fin llegaron ya de todas partes del país, desde el mayor hasta el menor, todos en torno a la mamá. exacto, Y hasta los niños al jugar en un extremo del salón se esfuerzan para... exacto. Todos en torno a la hermana mayor, que es la protagonista de todo esto. Mi hermana mayor la ha cuidado años y ahora fue mucho más duro. Los detalles son durísimos de lo que es cuidar a una anciana que ya no se vale de sí misma. Y, no traje los anteojos, pero bueno, trataré de leer porque anoche en el desvelo estuve escuchando a un argentino. Estos argentinos, de repente hay algunos eh, intelectuales argentinos que están al mismo nivel que los españoles. Entonces, eso es mucho, mucho que habla, un nivel muy alto. Así que todos mis respetos, no para todos los argentinos, sino que para ese grupo pequeño, selecto de intelectuales católicos. Se llama Antonio Caponeto. Entonces, finalmente lo que dije, voy a escribir esto. Fui eh, parando el video, que es un video de un año atrás, y lo fui parando y lo fui anotando, porque realmente merece la pena que lo leamos, merece la pena. Es muy bueno, intelectualmente un 7. Él es un apologeta, es un tipo que se maneja en todo lo que es la filosofía, la teología. Voy a comenzar la lectura. El tema tan delicado como el del anticristo y el del fin de los tiempos es un tema muy delicado y hay muchas profecías que se están cumpliendo o que están en el umbral de su cumplimiento con esto que está sucediendo, por ejemplo, entre
Israel e Irán, Israel representa a la mitad del mundo, Irán representa a otra mitad del mundo. Hay dos cuerpos, dos bloques enfrentados en Ucrania, en Israel, en el África, etc. Entonces, las profecías dicen que Dios va a intervenir con lo que se llama el aviso, que es un derrame del Espíritu Santo sobre todos los seres humanos. Algunos van a reaccionar van a morir con la impresión, porque vamos a ver nuestra alma tal como Dios la ve. Eso está en Garabandal. Hay muchas apariciones de la Virgen que hablan de estos temas, y hay otras revelaciones de otros santos y santas, para ser inclusivos, santos y santas, beatos y beatas, que hablan de cosas que son muchas coincidencias. El mundo está en este momento en una situación espiritual espantosamente negativa. Por eso que cuando se habla de la plenitud de los tiempos, cuando llega Jesús en la plenitud de los tiempos, llega al Imperio Romano, cuando está el emperador Augusto, la paz augusta, la paz de ese Imperio Romano ya comenzando a ser un imperio, eh, es la plenitud, porque había una plenitud. Ustedes me dirán, pero si a Espartaco lo crucificaron con miles de pobres esclavos, los crucificaron, había esclavitud, las legiones romanas hacían lo que querían. Ojo, eso era así porque era auténtico, era de verdad. Lo que tenemos ahora es el mal solapadamente, el mal se ha disfrazado de bien. Eso es lo que vivimos ahora. Entonces, vino el cristianismo, fue rechazado por este imperio pagano durante 3 siglos. Los 3 primeros siglos hubo 10 persecuciones, la última fue la de Diocleciano, y viene Constantino y establece la libertad de culto, viene el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, viene San Agustín de Hipona, el concilio de Hipona, el concilio de Cartago, etc. Entonces se produce el arribo de la cristiandad, y esa cristiandad va en aumento numéricamente, va en aumento geográficamente, desde Noruega hasta Siria, hasta Egipto, todo el norte de África. O sea, la iglesia llegó a ser una inmensa, que contemplaba lo que era el imperio bizantino de Oriente y el imperio de Occidente, que estaba desmembrado por las invasiones de los bárbaros germánicos que se convirtieron, Clodoveo, etc. Después vino Carlomagno, que pacificó y cristianizó a los germánicos. Después algunos cruzaron a las islas británicas, a Irlanda. Acuérdense de Irlanda también. Todo eso era un magno espacio de la cristiandad, que llegó a su punto más elevado en el siglo XIII, con Santo Tomás de Aquino, con Santo Domingo de Guzmán, el Santo Rosario, con San Francisco de Asís, San Alberto Magno, San Buenaventura, San Bernardo de Claraval. Estamos hablando de un siglo espectacular. Después viene una contracción, siglo XIV, pero después vuelve a resurgir en el siglo XVI con Cisneros en España, la reforma de Cisneros, y con la contrarreforma, llamada la contrarreforma, donde ahí brilló España. Entonces hay una sola luz, que es la luz del cristianismo, de la cristiandad, que se le llama la Edad Media, que es un apelativo peyorativo, que los historiadores del Renacimiento los pusieron como es un tiempo medio, es un puente entre una edad luminosa, que era la antigüedad greco-romana, y el nuevo esplendor del Renacimiento europeo, que comenzó en Florencia, en Italia, y después en el Sacro Imperio Romano Germánico, etc. Entonces,
existe una leyenda negra contra la cristiandad de verdad, que es en la Iglesia Católica, y contra lo que fue la Edad Media, y contra lo que fue la corona católica española, el Imperio Español, porque es la continuación, es la prolongación en América y en el mundo, en Filipinas, en distintos lugares, junto con los portugueses, lo que fue la prolongación de toda de esto que llaman la Edad Media de forma peyorativa. Entonces ahora estamos en un momento en el cual el demonio fue aprendiendo poco a poco, fue generando espacios, primero con Occam, con el nominalismo, que pone en duda la posibilidad del intelecto de entrar, el intelecto y nuestros sentidos, nuestro intelecto, puedan captar la verdad. La idea no es una palabra, es una idea que expresa una esencia. Entonces eso está puesto en duda por el nominalismo. Después viene la puesta en duda de la autoridad de la Iglesia con Lutero, con Calvino, con todos los reformadores, llamados reformadores que fueron revolucionarios, donde se separa a Cristo de la Iglesia y viene el libre examen de las Escrituras, y de ahí tenemos no sé cuántas, 20.000 sectas o religiones protestantes, y siempre están surgiendo otras y otras y otras, porque yo solo puedo interpretar la Biblia y yo solo interpreto que dice esto y lo otro y puedo fundar una iglesia. Entonces surgió el subjetivismo, el individualismo, y después viene el siglo XVII con el racionalismo de Leibniz, Spinoza, etc. Y después viene la ilustración, heredera de Descartes y todo esto, con los filósofos de la ilustración, que ya al generar lo que fue esa monstruosa revolución francesa, con ese grito de libertad, o mejor dicho, libertad para decirle no a Dios, igualdad para rechazar la desigualdad natural del hombre y la jerarquía y los estamentos que son naturales, que afloran de forma natural, y la autoridad del padre en la familia, y desde ahí aflora toda una serie de jerarquías, y la jerarquía de la iglesia había sido ya puesta en duda. Entonces viene todo lo que es el movimiento masónico, donde ya no es que separamos a Cristo de la iglesia, sino que separamos a Cristo de Dios. Y Dios ya no es el Dios personal que se entrega, que se encarna, que viene a dar su vida en su Hijo en la cruz por nuestros pecados, sino que es un Dios, es un deísmo, con deísmo. Es un Dios que hizo el mundo, dejó sus leyes y se mandó a cambiar. Y dijo, ay, que se las arreglen solos. Ahí viene, esa es la idea de Voltaire. Entonces ya Dios se separa de Cristo. Y después viene el surgimiento desde la Revolución Francesa de todas las corrientes como son el socialismo utópico, Carlos Marx, el joven Marx y el viejo Marx, el marxismo, después viene Lenin, el leninismo, el stalinismo, donde ya la revolución bolchevique es no hay Dios, no existe Dios. Hay un ateísmo militante. Vamos a atacar todo lo que sea religioso, independiente de cualquier credo. Y ahí surge también en el nazismo, el nacionalsocialismo también tiene esa idea de ir a destruir todo tipo de fe. Son corrientes ateas que se enfrentan en la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial parecía que todo se calmó en la década del 50 y surge la generación de los beatniks en Norteamérica, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, y vienen los hippies, y viene la escuela de Frankfurt, que había huido de Hitler, se fue a instalar a las universidades norteamericanas, y la escuela de Frankfurt, y viene el mayo del 68, donde no es la iglesia, fue destruida, no es Cristo, fue destruido con distintas revoluciones, no es Dios, fue destruido, ya Dios ha muerto. ¿Qué queda? La naturaleza humana. Y la naturaleza humana es puesta en duda, y es lo que vivimos en el siglo XX. Ya no hay Dios, no hay Cristo, no hay iglesia, no hay jerarquía. Estamos sin naturaleza humana,
cualquiera puede declararse en contra de su propia naturaleza humana. Entonces estamos viviendo donde los cerebros están lavados. Vivimos en un mundo oscurecido por un anticristo que es un anticristo solapado que se hace pasar por bueno. Si ustedes ven, por ejemplo, traten de encontrar en todas las películas de Netflix si hay alguna que no se burle de la Santa Iglesia Católica o no se burle de la fe. Todas se burlan de ello. No hay ninguna que no ponga el problema de LGTB, etc. Entonces, frente a esto, este Caponeto, se me olvidó el nombre ahora, Antonio Caponeto, dice, lo más prudente no es irse, él no se va a quedar en las apariciones, en videntes, sino que va a ir directamente al catecismo actual vigente, que es el catecismo que salió en tiempos de Juan Pablo II. Y está el numeral 675. Ahí hay un párrafo muy significativo y muy breve, pero muy rico en conceptos para permitirnos comenzar en este tan delicado tema y avanzar en este tan delicado tema. Es el numeral 668. Desde la ascensión, el designio de Dios ha estado en su consumación. Estamos ya en la última hora. Al final de la historia, el final de la historia ha llegado ya a nosotros. La renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable. Es decir, lo que dice en la epístola de Pedro, dice Pedro, para Dios un día es 1000 años y 1000 años es un día. Y para Dios, desde la ascensión de Cristo hasta el regreso, la parusía, pueden pasar 10.000 años y para Él es una hora. Estamos en el final de los tiempos. O sea, el final de los tiempos comienza en el Pentecostés, el día de Pentecostés. En el numeral 671 dice así, del catecismo. Acuérdense que catecismo a veces tenemos la idea de que catecismo es como una cosa para los niños. El catecismo es un libro grueso que está lleno de 20.000 citas bíblicas y está escrito por doctores de teología y filosofía, por gente de primer nivel, que saben griego, latín, hebreo, y esos son los que elaboran este catecismo de la Iglesia Católica. Entonces el numeral 671, catecismo significa resonancia, los catecúmenos, los que le resonaban la palabra. Hay una reverberancia, una resonancia. Entonces, en el 671 numeral, les recomiendo que se compren el catecismo en una librería católica. Dice así, abre comillas, el reino de Cristo, sin embargo, es objeto de los ataques de los poderes del mal. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tristeza y la prueba del mal, que afecta también a la Iglesia. Inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilia y de lucha. Cierre de comillas. Es decir, estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero el mal sabe que le queda poco tiempo. Entonces ataca con furia. Después tenemos el numeral 673. Desde la ascensión al advenimiento de Cristo en su gloria, esto es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer ni el tiempo ni el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Yo tengo a mi madre ahí postrada en cama y es absolutamente cierto que va a abandonar este mundo hoy o esta noche o mañana o pasado mañana o a más tardar, según los doctores, el lunes. Lo mismo, uno sabe que el mundo va a terminar y uno puede ver los signos de los tiempos y ver lo que está por acontecer. Este advenimiento
se puede cumplir en cualquier momento, dice el catecismo, aunque tal advenimiento y la prueba final que le ha de preceder estén estén en las manos de Dios. Obviamente, a nosotros no nos corresponde saber el día ni la hora, pero como dice el filósofo y escritor, gran novelista y humorista también, Chesterton. Chesterton dice, tenemos que vivir con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, pero no podemos meter la cabeza dentro del cielo, no podemos saber lo que está ahí el Padre, no podemos saber quién se condena, quién se salva, eh, no podemos saber cuándo llega nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que va a hacer, cómo va a ser, nada, ni el día ni la hora. Entonces, una cosa es estar con la cabeza en el cielo y otra cosa es meter la cabeza dentro del cielo, como decía Chesterton. Eso no se puede. Después viene el numeral 675, que yo lo he leído en otros videos, que es muy importante porque dice, antes del advenimiento de Cristo, la iglesia, su iglesia, la esposa mística de Jesús, deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas. O sea, hay una impostura religiosa que va a decir, no te preocupes tú, estás bendecido, tú estás en pecado, no te preocupes, no vayas a confesarte, no, tranquilo. O llegan al confesionario y dicen, no, tranquilo, todo esto no es pecado, sigue tu vida tal cual. Entonces, proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía, una impostura religiosa, una falsedad que vivimos en la iglesia actualmente, una impostura religiosa suprema que es la del anticristo, es decir, la de un mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo, todo para el hombre. El hombre, el humanismo ateo, todo para el hombre. El hombre se pone en el lugar de Dios. Y eso existe en las iglesias. Existe la profanación y la idolatría del hombre, de lo humano, colocando al hombre en el lugar de Dios. Ese es el numeral 675. En el numeral 676 del Catecismo dice, esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo una esperanza mesiánica en la historia, bajo la forma política de un mesianismo secularizado. Ahí está el marxismo-leninismo. Prometemos un cielo, una esperanza, o sea, es el mesianismo, o sea, Dios envió un Mesías que nos salva, que es su Hijo. En este caso, el Mesías de los comunistas es el proletariado, la izquierda mundial que va a destruir el sistema opresor y va a generar un paraíso en la tierra. Entonces, esa es una forma de anticristo, es una figura de anticristo, porque es una forma política de mesianismo secularizado. Lo mismo era el nazismo. Estamos enfrentados a la tristeza de la prueba del mal, con los combates de los últimos días, con la prueba final, con la persecución, con la impostura religiosa, con la apostasía de la verdad, con el hombre que se glorifica a sí mismo. Repito, ¿qué es lo que sucede ahora? El peor de los escenarios. Estamos en la época más cruda, más dura, donde el mal se disfraza de bien y el bien es combatido como que fuera mal. Entonces estamos enfrentados a una tristeza, a la tristeza de la prueba del mal,
de la confusión, del error, en estos combates de los últimos días, con la prueba final, con la persecución, una persecución solapada, hipócrita, con la impostura religiosa, con la apostasía de la verdad, con el hombre que se glorifica a sí mismo y todo termina siendo el hombre para el hombre. El hombre es la medida de todas las cosas, como decía Protágoras en aquellos tiempos, en siglo V antes de Cristo. Este es el retrato de nuestro tiempo. Como decía San Pío X, la modernidad es la cloaca donde se resumen todas las herejías, donde confluyen todas las herejías. Esa es la modernidad. Los tiempos que vivimos son las miles de herejías, todas confluyendo. Entonces se plantea aquí Antonio Caponetto, la educación que impartimos en nuestros tiempos, en los tiempos actuales, puede ser la misma educación que en el tiempo pasado cercano, hace poco ya. La misma educación de tiempos normales, tiempos comunes, tiempos corrientes, tiempos ordinarios, como era hasta hace poco, como eran los tiempos de mi misma madre, antes de la Revolución de Mayo del 68, antes de las revoluciones, de la revolución sexual, de la revolución del LGTB y de este cambio climático, mil cosas. Todo lo que está ahora en la Agenda 2030. Entonces, la educación de ahora debe estar a la altura de los tiempos, tiempos extraordinarios, por lo difíciles, por lo confusos, tan atípicos, tan trágicos, tan solapados, tan hipócritas, estos tiempos que nos tocan vivir. Entonces, no podemos responder a estos tiempos de profunda oscuridad, de extraordinaria confusión, con procedimientos ordinarios, con una manera de enseñar, de una pedagogía como era hace 50 años. No. Necesitamos una valentía doble o triple. Necesitamos una pedagogía del ánimo. Necesitamos subir el ánimo. Sum sum corda, pero ¿cómo? ¿De dónde podemos tomar este nombre de pedagogía del ánimo? ¿De dónde podemos recogerlo? ¿De las Sagradas Escrituras? Sí, correcto. El Evangelio de San Lucas, capítulo 21, entre los versículos 5 al versículo 28. Vayan y léanlo, porque yo no lo voy a leer. Ustedes tienen que ir y leerlo. Ahí Jesús dice, abre comillas, cuando estas cosas comiencen a suceder, catástrofes, tragedias, cobrad ánimo. O sea, en vez de aplacarnos que está todo tan mal, dice Jesús, cobrad ánimo. Llega a ser casi humorístico. ¿Cómo? O sea, estamos en lo peor, dice Jesús, cobrad ánimo. Levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Yo mismo, mi madre está ahí. Cobrad ánimo, porque ya llega la redención de mi madre. De aquí tomamos esta expresión, cobrad ánimo. Recordar a los mártires llamando al ánimo en medio de las violentas persecuciones. San Ignacio de Antioquía, el primero que menciona la palabra católico para diferenciarse de los que se llamaban cristianos, que habían tomado la palabra cristiano, se la habían apropiado y eran sectas heréticas que no provenían de los apóstoles. Y San Ignacio de Antioquía había sido educado por Pedro, por Pablo y finalmente por el apóstol Juan. Había tenido 3 apóstoles como maestro. Entonces San Ignacio de Antioquía va jubiloso a las fieras en el circo romano. Él va jubiloso a que las fieras lo devoren y va escribiendo cartas. Y estas cartas dice que va feliz
a la persecución, a enfrentar el martirio. Y esa actitud de ánimo frente al martirio era lo que hacía que el cristianismo se multiplicara de forma impresionante, porque cada vez que había una persecución en el Imperio Romano, los cristianos iban felices al martirio. Porque Jesús dijo en una de sus bienaventuranzas, felices, bienaventurados seáis cuando os persigan, os calumnien y digan toda cosa y vayan cuando ustedes sean entregados a las sinagogas y sean entregados a los tribunales, etcétera, para ser juzgados y ejecutados. Sed felices, dichosos aquellos. Entonces eso fue, los mártires fueron semilla de todos los cristianos. Por eso que el Imperio Romano finalmente llegó a ser declarado con Teodosio en el año 380, la religión oficial del imperio es la religión católica. ¿Por qué? Porque los católicos sufrieron la persecución y sembraron esto. ¿Y quién nombra? En el siglo I se nombra la palabra católico. Entonces, mirad, dice Jesús, mirad que no os engañen. Vendrán muchos en mi nombre. No les sigáis. Mirad que no os engañen. Vendrán muchos en mi nombre, no les sigáis. Actualmente está la New Age, está lleno de gurúes que están en el fondo reemplazando a Jesús. Son falsos profetas, todos los gurúes. Todos los gurúes. Podríamos nombrar, hacer una lista de miles. Está lleno de falsos profetas y los falsos profetas políticos mesiánicos. No les sigáis. La primera enseñanza en este texto es no dejarse engañar, ni por los sofismas, ni por los sofistas, ni peor aún, el engaño religioso. Peor aún, aquel que está declarando herejías dentro de la Iglesia Católica. No os turbéis, dice Jesús. Habrá grandes terremotos y en diversos lugares hambres y pestes. Conservad la calma y el sosiego. Cierre de comillas. La turbación es un estado de ánimo del que no sabe qué hacer. Estoy turbado, no sé qué hacer o no sabe qué decir. La turbación está en el área de los sentimientos, en el cuerpo emocional. Ahí está la turbación. En cambio, la confusión está en el intelecto, en el cuerpo mental superior, en el intelecto está la confusión. Y la turbación está en el corazón, en el cuerpo emocional. Ahí está la turbación. Son dos fenómenos de distinta naturaleza, pero con la misma calificación, diríamos. Esto servirá como testimonio. Yo os daré sabiduría a la cual ninguno de vuestros adversarios podrá resistir o contradecir. Eso dice Jesús. Discúlpenme, no me vine sin anteojos. Entonces, esto servirá como testimonio. Yo os daré sabiduría a la cual ninguno de vuestros adversarios podrá resistir o contradecir. Es decir, cuando dice Jesús, no os preocupéis cómo vais a hablar, porque en ese momento el Espíritu Santo hablará por ustedes. Es decir, que el segundo consejo que nos da el Señor es que estemos preparados para el testimonio, que es la traducción castellana de la palabra griego martirio. Por lo tanto, testimonio es sinónimo de martirio. Y hay 3 grados de martirio. El primero es el martirio de la palabra. Hablar, si uno se enfrenta ante un auditorio, ante los jueces o ante personas enemigas y habla sin medir consecuencias, habla la verdad que les va a doler, eso es el martirio de la palabra. Después viene el martirio de la conducta.
el que está preso, el que soporta con alegría la prisión. Ese es el martirio de la conducta, el que lo tienen castigado, vetado y tiene que estar en silencio y lo soporta con alegría, con oración. Ese es el martirio de la conducta. Y después viene el martirio de la sangre, que es el paso superior. El martirio de la conducta se le llama el martirio blanco, el martirio de la sangre el martirio rojo. Por eso es que la bandera del aspa de Borgoña es blanca, porque hay un martirio de la conducta de San Andrés, y roja por las aspas, que era la cruz en forma de X, donde el hermano de Pedro, Andrés, apóstol, estuvo 48 horas en esa cruz predicando. Martirio de la palabra, martirio de la conducta y martirio de la sangre. San Andrés, y ahí está el aspa de Borgoña, la bandera que se enarboló durante 2 siglos gloriosos de España, con Carlos I de España, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Felipe V y Carlos II. La dinastía de los Austrias, de los Augsburgo. Esa es nuestra bandera, la bandera de la hispanidad. Tenemos que estar preparados para el martirio en su triple acepción. Primero, tenemos que tener confianza absoluta en el poder difusivo de la sabiduría divina. El Espíritu Santo pondrá en nuestras bocas palabras que no podrán ser refutadas. Como decía Jesús, no por vuestra ciencia, no por vuestra sabiduría, sino por la asistencia divina que recibamos en estos momentos especiales y cruciales. Cruciales viene de una cruz. Estamos en momentos de cruz y momentos de alta incertidumbre. Es preferible la verdad en la soledad que el error en la compañía. Eso es una frase de Santa Teresa de Jesús, que es muy pertinente para la situación que vivimos. Repito, es preferible la verdad en la soledad que el error en la compañía. También Jesús nos llama a la perseverancia. Pasarán todas estas cosas, todas estas catástrofes. No niega ninguna catástrofe, pero dice a continuación, ni un cabello de vuestras cabezas se perderá, ni un solo cabello de vuestras cabezas se perderá. En vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. En vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. El que persevere hasta el final se salvará. Las potencias de los cielos serán conmovidas, dice. Pero esto puede interpretarse de forma literal o puede interpretarse de forma espiritual. Y lo que estamos viendo en la realidad cotidiana es que estos últimos tiempos no son literales, estos son metáforas de una realidad espiritual. Por ejemplo, dice, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces es cuando vendrá el Hijo del Hombre, viniendo con una nube con gran poder. Es decir, wow. Estoy en un grabado. Es decir, cobrad ánimo, levantad la cabeza y erguíos, porque vuestra redención se acerca. La prueba de la verdad será la persecución. Si estamos en la verdad, seremos perseguidos. Nos daremos cuenta de que servimos a la verdad, de que cooperamos con la verdad en la medida en que nos persigan. Hay que estar vigilantes ante nuestros
ante todos estos misterios de los últimos tiempos. La prudencia cristiana no está en desentenderse de estos grandes misterios, sino en prestar la debida atención a las señales espirituales, mentales, emocionales, físicas, sociales, políticas, geopolíticas. Recapitulemos con Santo Tomás de Aquino. Vamos a recapitular, pero antes creo que boté aquí con esto. Lo digo de memoria, porque lo tengo anotado, pero lo digo de memoria. Es decir, cuando dice las estrellas caerán, son los sabios, los doctores, la jerarquía de la iglesia. Son las estrellas caerán. Las jerarquías espirituales son las estrellas que van a caer. Cuando dice el sol se oscurecerá, es la verdad religiosa se oscurecerá. Nacerá la apostasía de la herejía o de múltiples herejías que van a ir ablandando al ser humano en el verdadero camino de la cruz, el verdadero camino de la ortodoxia antigua, de la verdadera ortodoxia. Entonces, el sol, que es la verdad religiosa, la iglesia en su doctrina, en su magisterio, se oscurecerá. La luna se volverá sangre. ¿Qué significa esto, que la luna se volverá sangre? La luna representa en la Sagrada Escritura la ciencia. La ciencia ensangrentada es la ciencia que ya no estará dando a luz la verdad. Cobrad ánimo. Entonces aquí, no sé por qué por la llamada telefónica, pero perdónenme. Entonces, y me faltan los anteojos. Terrible. Estamos bueno. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica recapitula sobre esto que sucede, sobre este discurso escatológico de Cristo, que está en Mateo 24 y en Lucas, en Lucas que acabo de nombrar. Dice, no dejarse engañar por los falsos mesías y falsos profetas. Segundo, no caer en la turbación, el estado de ánimo de quien no sabe qué hacer o qué decir. Tercero, tener confianza absoluta en el poder difusivo de la sabiduría divina. Cuarto, preferir la verdad en soledad al error en compañía. Si terminamos solos, es mejor estar solo que acompañado dentro de los que están en el error. La soledad es un camino casi inevitable. Quinto, conservar la perseverancia y la firmeza en el modo de ser, de hablar y de obrar. Mantenerse en estado de gracia, acudir a los sacramentos, a la confesión y a la comunión, mantenerse fiel a ir a misa todos los domingos o sábados de la noche, y a la fiesta de guardar. Sexto, estar preparados para la persecución, la cual será la prueba más segura de que estamos perseverando y que somos fieles a la verdad. Acuérdense lo que decía Jesús, quien ama, creo que es un apóstol en una de las epístolas, quien ama al mundo odia a Dios. Quien ama al mundo odia a Dios. Quien ama al mundo odia a Dios. Séptimo, mantenerse vigilantes a los misterios sobrenaturales que se desplegarán. No descuidar la lectura de los signos, tanto de los físicos como los del mundo espiritual. El final que se anuncia no está exento de la misericordia de Dios. Será un final a la vez trágico y glorioso. Será dramático, pero también lleno de júbilo. Será amenazante, pero también laudante. Habrá que estar preparados para ciertas renuncias. ¡Oh! Grandes renuncias. Primero, renunciar a la comodidad, a la vida muelle,
a la vida cómoda, al confort, a la vida burguesa, sin sobresaltos, sin perturbaciones, cuando deseamos que todo esté tranquilo, renunciar a esa vida de comodidad. Si estamos desvelados a las 3 de la mañana, no podemos dormir, arrodillarnos y orar. Orar, porque el Señor nos está llamando a orar en ese desvelo. Segundo, renunciar a la cobardía ordinaria, contemporizadora. Cuando uno dice, sí, sí, claro, están hablando, cada uno tiene su verdad. Sí, claro, cada uno tiene su verdad. Eso es cobardía. Es una cobardía ordinaria que es contemporizadora. Sí, claro, sí. Dar razón a todas estas herejías que son vertidas por las bocas de casi la totalidad de la humanidad en este momento. No hay que estar en esta cobardía llena de subterfugios, de eufemismos. Estar con eufemismos, no decir las cosas como son, de ambivalencias, de ambigüedades. No, acostumbrarse al lenguaje de Cristo, al sí, sí, al no, no, cuando Cristo decía, ay de ustedes, fariseos hipócritas, ay de ustedes, se enfrentó, dijo la verdad sin medir consecuencias y sufrió la condena y la crucifixión. Y hacerse cargo de las consecuencias que esto significa. Tercero, y muy probablemente podemos llegar a perder la libertad física. Me recuerda a Mahatma Gandhi, que los ingleses lo metían preso, y Mahatma Gandhi que estaba lleno de multitudes que lo seguían, y él era un político místico que se ponía en su flor de loto y en vez de dar un discurso, se ponía en oración y todos se ponían en oración. Eso era un meeting político de Mahatma Gandhi, oración. Y lo tomaban preso los ingleses y lo metían en la cárcel y les decía, qué felicidad llegar a la cárcel, porque podía descansar de ese zarandeo mundanal que tenía que estar con multitudes. Y en la cárcel podía escribir y podía ayunar, podía orar. Entonces podemos llegar a ser ultrajados y se pueden burlar de nosotros. Y algunos, como hoy en África, en Nigeria, por ejemplo, nos pueden llegar a quitar la vida. Los musulmanes que están quitando la vida a múltiples cristianos africanos. Entonces pidamos, dame la esperanza, dame la fortaleza, dame la fe para sufrir el martirio. No te pido sosiego, Señor, ni te pido falta de dificultades, solo te pido la esperanza, la fortaleza y la fe. Y aquí menciona Antonio Caponetto al padre Castellani, otro grande de la Argentina. La cabeza, dice Castellani en la escritura, se toma como sinónimo de la inteligencia. Entonces, cuando Jesús dice, levantad vuestras cabezas, equivale a decir, levantad vuestra inteligencia hacia los goces de la patria celestial. Es decir, instruyámonos en el catecismo grueso, en el catecismo para adultos. Instruyámonos en la lectura de las Sagradas Escrituras. Instruyámonos leyendo o escuchando en YouTube a los maestros del catolicismo. Instruyámonos. Elevemos nuestra inteligencia a los misterios. Meditemos los misterios en el rosario. Pero antes de eso, leámoslos en las Escrituras y leamos comentarios sobre los misterios del rosario. Es decir, estemos con nuestra inteligencia nutriéndola de conocimientos, de reflexiones y de sabiduría. Y pidamos la sabiduría infusa, o sea, el don de la sabiduría para poder tener la mente, el intelecto en el cielo, es decir, no dentro del cielo, pero sí tocando el cielo, para tener reflexiones y nos gocemos de la patria celestial que se aproxima. Pasarán las tinieblas de vuestras tristezas y vendrán los días del sol eterno. Pensemos que pasarán las tinieblas
de nuestras tristezas y vendrán los días del sol eterno. Si se conmueven todas las cosas, la fe de los fieles no se conmoverá. Ahí está lo que dice Jesús cuando dice las fuerzas del Averno, las fuerzas del demonio no podrán contra ella, contra esta iglesia, contra estos fieles, este remanente fiel que se mantiene fiel a pesar de todo. No nos faltarán las fuerzas. Ahí está la explicación de Jesús, que a pesar que la iglesia misma entró el humo de Satanás, como dijo Pablo VI, y hay una tibieza y hay un abandono de la fe y del rigor, de la disciplina, hay un abandono de la fe y del conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces vendrá el aviso. Castellani dice, Caponetto dice que Castellani es incluso humorístico. Sobrecoge como Jesús sobrecoge a estos pescadores rudos que son sus apóstoles y escuchan a Jesús frente a Jerusalén con palabras y Jesús llora y son palabras graves, son palabras casi de desaliento, pero sin embargo Jesús dice, alegraos y regocijaos. ¿Cómo es esto? Es casi cómico. Las catástrofes que se anuncian pueden ser físicas o pueden ser símbolos de catástrofes espirituales. El sol se oscurecerá, la verdad religiosa se oscurecerá. Muchas veces el sol en la escritura es señal de la verdad religiosa. La luna se pondrá de color sangre. Quiere decir que la ciencia humana dejará de brillar. La luna en la escritura aparece analogable a la ciencia humana. Recuerdo cuando yo iba caminando en Berlín, en pleno invierno con nieve y con muerto de frío, y llegué a la puerta de Brandenburgo. Se puso el sol y salió de detrás de la puerta de Brandenburgo una luna roja, impresionante, por el lado de la Unión Soviética, una luna roja por la puerta de Brandenburgo. Yo vi eso. El sol se puso atrás en esa estatua. Hay un parque con una estatua de oro de un ángel que viene de los tiempos del segundo Reich. Y ahí caminando, dejando atrás me encuentro en la puerta de Brandenburgo. Las estrellas caerán del cielo. Significa que los sabios, los doctores, las jerarquías eclesiásticas sucumbirán, apostatarán. Hay una unión, hay un continuo entre las verdades y las realidades físicas y las verdades y las realidades espirituales. Por lo tanto, la apostasía trae la catástrofe. Es en este orden. Primero el orden interior y del interior emerge la catástrofe exterior. Y Jesús dice también en este discurso escatológico, mirando a Jerusalén y llorando por su patria, porque él era patriota, porque amaba a la nación israelita, dice, mirad la higuera que simboliza a Israel. Siempre la higuera en la escritura simboliza a Israel. Dice, cuando reverdezca, vosotros sabéis que está cerca el verano. Cuando reverdece la higuera, sabed que está cerca el verano. Y la iglesia y la higuera Israel ha reverdecido de forma el 14 de mayo del año 1948 nació en un día, volvió a nacer la higuera, el pueblo de Israel en la Tierra Santa, en un día. Y eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. En un día volvería nuevamente a existir Israel. ¿Cuál sería y cuál es la virtud específica, la virtud nuclear, la virtud central
de esta pedagogía del ánimo, de que tenemos que estar con buen ánimo, hay una virtud que necesitamos. Es una virtud desconocida. Es una virtud que no conocen, pero que yo les voy a hablar, que me la mostró Antonio Caponeto. Por eso que la he escrito estas páginas de su discurso, de su conferencia. Una virtud apta para resistir, para reconquistar, para conquistar corazones. Y se llama parresía, no parusía. La parusía es la llegada de alguien importante. Parusía, la llegada de Jesús, la parusía. Esto es parresía, no parricidio, que esa es una palabra horrible. Parricidio es matar a los parientes. Aquí es parresía. Es una palabra griega que se usaba en la época de Pericles, cuando estaba esta democracia naciente de los eupátridas, de los nobles, y aquellos que hablaban con parresía eran aquellos que hablaban no para herir, no para mostrarse inteligentes, con narcisismo, con vanidad, ni para herir al otro, sino que simplemente hablar con valentía por amor a la verdad. Entonces, se llama parresía, es el centro de la pedagogía del ánimo. La palabra viene de origen griego y admite significados diversos, pero todos son complementarios. Primer significado: libertad de espíritu, falta de respetos humanos. Cuando uno, por temor a ofender a alguien, se priva de decir algo. Ausencia de prudencias terrenales, deshacimiento material, abandonarse a las fuerzas del espíritu, valentía, rechazo de las dobleces, franqueza natural, externa y llana. Esto resulta de la determinación del espíritu, de un espíritu, de obrar el bien sin cálculos y sin medir las consecuencias, como Cristo, que se enfrentaba a los enemigos que tenía, que buscaban matarle en todo momento. A partir de que resucitó a Lázaro, ese milagro que hizo Jesús los violentó. En vez de aceptar que Él era Dios, que podía resucitar, dijeron: hay que matarlo. Es el gran crimen, el deicidio. Todo esto es la parresía, pero falta, aún hay más. Es mucho más rico el concepto parresía. En la Ética a Nicómaco, en el libro cuarto, Aristóteles le atribuye al hombre magnánimo es que tiene alma grande, el Mahatma, alma grande, Mahatma, alma grande, magnánimo, alma grande. Entonces, en el libro cuarto de la Ética a Nicómaco, Aristóteles dice que el hombre magnánimo tiene parresiantez, es decir, tiene parresía. Es veraz, el hombre preocupado por la verdad está más preocupado por la verdad que por la opinión. Ese es el hombre magnánimo. Y preocupado además por hacer público ante el mundo entero, cueste lo que cueste, la verdad. Todo esto es parresía. Para principiar por algo se trata de una virtud o también de un don infuso del Espíritu Santo, pero también puede ser un grado de perfección. La parresía la nombra en la segunda carta a los Corintios San Pablo, cuando él dice: yo les hablé con parresía, es que se traduce en algunas Biblias con sinceridad, con valor. Pero también puede ser atribuido a un grado de perfección en todas las virtudes. O sea, la parresía es un grado
en cada una de las virtudes. En tal sentido, por ejemplo, podríamos hablar de una fe parresíaca, o de un cristiano parresíaco, o de una caridad parresíaca. Ejemplos aparecen en las Escrituras. Por ejemplo, en los Proverbios, habla así, los Proverbios: la sabiduría habla con parresía por las calles y las plazas. Y ahí no es una traducción, porque los Proverbios están escritos en griego. Son de los libros que quitó el protestantismo y que son libros muy católicos, escritos por judíos en idioma griego. Son los 7 libros que quitaron los protestantes, que son libros maravillosos: la sabiduría, los Proverbios, el Eclesiástico, etc. Entonces, los proverbios dice: la sabiduría habla con parresía por las calles y las plazas. La sabiduría habla sin ocultamientos, sin elipsis, sin dobleces. Nuestro Señor se defiende de los fariseos aclarando. Aquí se declara Jesús, dice Jesús: he hablado con parresía ante todo el mundo y no he hablado nada a ocultas. Juan capítulo 18, versículo 20. Aquí está negando Cristo lo que es la tendencia al esoterismo, lo oculto, que Cristo le habló a los apóstoles algunas cosas ocultas que no le dijo a los demás, como que estaba lo exotérico, lo que Cristo le habló al vulgo, lo que le habló a los elegidos. No, Cristo habló a todos. Destruyó esto que hablan los gnósticos, esto de que hay una verdad oculta, como hablan los masones, una verdad oculta esotérica. Nada de eso. Está claro que por todos los textos que Jesús hablaba, en todos los textos de los evangelios, de los 4 evangelios, está claro que Jesús hablaba sin tapujos y sin rodeos, en un firmísimo y constante y permanente sí, no. Como él dice, que no seamos ambiguos, y que carecía el Señor Jesucristo de cualquier temor servil para testimoniar la verdad a cara descubierta y al descampado. Tan diferente a lo que fue las corrientes gnósticas, esotéricas. Tiene también la parresía en el ámbito eclesiástico otras acepciones no menos importantes. Es el señorío del creyente, la aristocracia del testigo, y el tránsito de la servidumbre a la condición de amigos, de familiares de Dios. Es decir, cuando se está muriendo uno de nuestros parientes y se está muriendo bien, nosotros podemos pensar con alegría de que él va a ser amigo, va a entrar en una familiaridad con Dios. Entonces la parresía también es, desde el punto de vista eclesiástico, de la iglesia, es la aristocracia del testigo, del testimonio, el tránsito de la servidumbre antes de la conversión y luego, después de la conversión, en esa familiaridad de Dios, con Dios, ser amigo de Dios. Hay algo de una santa altivez, un santo orgullo, una santa tonicidad, un agraciado talante en quien goza de este apreciado atributo de la parresía. Hay algo ahí, ¿cómo se dice? Un desplante, una irradiación. Se llega a la parresía se llega a través de un camino o de un itinerario que tiene mucho de ascesis. La ascesis es disciplina, oración, lectura.
lectio divina, ora et labora. Trabaja y ora. Ora en el trabajo, trabaja en la oración para llegar más allá. La actividad espiritual es la más exigente, es más exigente que la actividad intelectual. Y la actividad intelectual es mucho más exigente que la actividad física. Por lo tanto, tenemos tres niveles. Actividad física con una dificultad, actividad intelectual, por ejemplo, meterse en los temas de matemática y resolver una ecuación, es una actividad intelectual, o aprender griego, o leer un libro, es actividad intelectual. Y después viene la actividad espiritual, es la más intensa actividad. Eso se llama ascesis, o vía de la purificación, la vía purgativa, la vía ascética, el ascetismo. Después viene la vía iluminativa y después viene la vía unitiva, la unión con Dios. Son tres vías en la espiritualidad católica. Para eso, para los padres de la Iglesia, se había vencido al hombre viejo y sus debilidades se presentaban dos características. Primero, la serenidad y el control de las pasiones. Ya habían superado, los padres de la Iglesia hablan de la serenidad y el control de las pasiones. Y después viene la familiaridad o amistad con lo divino, el diálogo cálido, gozoso con el Espíritu de Dios, donde uno está hablando en, en un gozo permanente. Y esto se llama parresía. Este último sentido de la palabra parresía es lo más impresionante. Los padres de la Iglesia, para ilustrar, analogan el estado del parresíaco con el retorno al paraíso, con el regresar a la condición adánica y pasearse en el jardín cara a cara con el Creador. Como estaba Adán y Eva, se paseaban en el jardín cara a cara con el Creador. Regresar a la condición paradisíaca. Entonces, parresíaco, el estado parresíaco, es un retorno al paraíso. Los grandes profetas del Antiguo Testamento tuvieron en su despliegue visionario esta facultad parresíaca divina, quedarse con Dios de sobremesa, quedarse con Dios de sobremesa. La parresía entonces es un don inapreciable del que gozaron Adán y Eva en el paraíso, antes del pecado original, y consistía en la íntima unión de ambos y de ambos con Dios. Existía un matrimonio perfecto y una triangulación del matrimonio. Dentro de ellos, la unión con Dios. Recuérdense cuando llegó su madre María y sus hermanos, sus primos, y le dijeron, he aquí tu madre, aquí tu... Mientras Jesús estaba predicando, discursiando, Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Los que cumplen la palabra de Dios. Es decir, nosotros pasamos a ser madre de Cristo, hermanos de Cristo, parientes de Cristo, familiares de Cristo, si cumplimos la palabra, si cumplimos la voluntad de Dios. Notables ese texto. Y algunos ahí los protestantes interpretan mal eso, pensando como que Dios se trata mal a su madre. No, él quiere decir, ustedes pueden llegar a ser como María y como mis hermanos si ustedes cumplen la voluntad de Dios. Por la parresía, nuestros primeros padres vivieron en la cumbre y en el gozo de la embriaguez divina, una aproximación filial y amorosa. Y hasta aquí voy a llegar porque ya voy pasando la hora y les digo, mi madre está ahí, hemos orado, la hemos acompañado y ya está entregándose. Y estoy feliz
porque va a salvar su alma. Bendiciones, viva Cristo Rey.